Los papás y mamás. Hoy vamos a ver las 10 cosas más importantes que debemos tener en cuenta si queremos mejorar la relación con nuestros adolescentes. En primer lugar, que me parece súper bueno y nos olvidamos los papás, es valorar sus sentimientos. No es broma. En la adolescencia los sentimientos de nuestros hijos parecen muy exagerados, pero debéis saber que no los exageran. Ellos lo sienten así. Una cosa que para nosotros puede parecer una tontería, para ellos puede ser como si se acabara el mundo. Así que hacedles saber que le entendéis y le apoyáis. Esto es mágico, papás y mamás, para mejorar nuestra relación con ellos. En segundo lugar, nuestros hijos necesitan aceptación. Necesita que le aceptes tal y como es. No esperes que sea igual que tú. Ya no es un niño con tus gustos. Es único e irrepetible, igual que tú lo eres también, ni mejor ni peor. Él tendrá su propia personalidad, con sus gustos y opiniones, aunque no tengan nada que ver con los tuyos. Esto es imprescindible para una buena relación, aceptarlos como son y respetarlos. En tercer lugar, debemos centrarnos en las cosas positivas, en las virtudes, talentos o simplemente cuando se esfuerza en hacer algo bien, aunque no lo consiga y aunque sea algo pequeñito. Debemos valorar sus esfuerzos, aunque sean pocos y pequeños. Esto les aportará confianza en sí mismos para seguir intentando mejorar y les acercará mucho a vosotros, confiarán más en vosotros al sentirse valorados. Así que también mejoráis la relación, claro. En cuarto lugar, cuando necesites corregir algo que ha hecho mal, no le critiques a él como persona, critica su actitud. Te voy a dar un ejemplo. Si le dices, es que siempre estás igual, eres un inútil o eres un desastre. No, por favor, papás y mamás, así le destrozáis su autoestima y por supuesto le alejaréis más de vosotros. En cambio, podéis decirle, ¡uf! Vaya cielo, ¿cómo has hecho esto así? ¿Sabes lo peligroso que es? O, por favor, cariño, no lo vuelvas a hacer porque podría pasarte tal cosa, me preocupa muchísimo. En fin, debemos corregirles, claro que sí, y guiarles, pero con cariño y respeto. De lo contrario, además, no conseguiréis nada y la relación se estropeará todavía más. En quinto lugar, ya no es un niño, así que necesita cierta libertad, más que libertad, espacio e intimidad. Debemos dejarle su espacio y respetarlo. Por ejemplo, nunca entres en su habitación sin antes llamar a la puerta. La intimidad resulta imprescindible para los adolescentes y es un derecho, no un privilegio. De esta forma os estáis ganando el respeto de vuestro hijo, ya que les estáis enseñando que vosotros también le respetáis, sabéis respetarle. Esto es muy, muy positivo para la relación con ellos. En sexto lugar, recuerda que, como no es un niño, debemos hablarles de la misma forma que hablamos a cualquier otra persona, cualquier amiga, cualquier pareja. Nada de gritar papás y mamás, ni insultarles, ni muchísimo menos despreciarles. Esto les hace muchísimo daño. Bueno, exactamente igual que nos hace daño a nosotros. ¿A quién le gusta que le desprecien? En séptimo lugar, cuando tu hijo vaya a ti a contarte algo, nunca, por favor, nunca jamás le digas que en ese momento no puedes hablar, porque estás ocupada, porque estás muy cansada. Cuando venga a ti, que yo sé seguro que será el peor momento del día, debes pararte y escucharle, porque debes saber que si no lo haces en ese momento, perderás esa confidencia para siempre. A un niño pequeño sí que se le puede decir, luego hablamos, cariño, espera que termine esto y hablo contigo. Pero a un adolescente, no, por favor. Y además será otro motivo por el que él piense que su madre o que su padre nunca le escucha y nunca tiene tiempo para él. Ya sé que no es así, papás y mamás, pero es lo que ellos pensarán. Y por supuesto, la relación se enfriará, se alejarán de nosotros, no querrán contarnos ya nada. En octavo lugar, otra cosa muy importante que muchas veces nos olvidamos los padres es dejarles hablar sin interrumpir. Tenemos la mala costumbre de interrumpirles a cada paso cuando dicen algo que no nos gusta para corregirles rápidamente, ¿verdad? No lo hagamos, papás y mamás. Luego más tarde, o mejor incluso al día siguiente, podemos decirle, cariño, me he quedado muy preocupada con lo que me has contado ayer acerca de esto. Lo que sea. Pero nunca les interrumpáis cuando estén contando algo porque pararán y no seguirán contando nada.
En noveno lugar, una cosa que es genial para mejorar la relación con nuestro adolescente es hacerle sentir partícipe de las decisiones o de las cosas cotidianas de la familia, los problemas, las cositas. Me refiero a que les encanta cuando les comentamos nuestras cosas, les preguntamos su opinión. Por ejemplo, si hay que tomar una decisión en casa, podemos preguntarles: ¿a ti qué te parece, cariño? ¿O tú qué harías? ¿Te parece bien lo que he pensado? Papás y mamás, esto no significa que ellos vayan a tomar las decisiones. Está claro que no tienen nuestra experiencia de vida, pero es maravilloso para ellos ver que les tenemos en cuenta, que pensamos que ellos también tienen algo bueno que aportar a la familia. Sentirse valorados por vosotros, papás y mamás, os acercará mucho y os ayudará muchísimo a la relación. Y por último, el número 10, algo que para mí funciona fantásticamente bien con los adolescentes. Cada vez que hay que poner límites, negociar con ellos es la única solución de que los acepten bien. Todos sabemos que cuando queremos imponer nuestra voluntad porque sí, porque lo digo yo, más problemas habrá con nuestros hijos. La mejor forma de que acepten nuestras normas o límites es negociarlas con ellos. Esto significa que las dos partes deben de ceder en algo. Por ejemplo, ¿queremos que limpien su habitación? Bien, pues él seguro que te dirá: luego la limpio, mamá. Vale, hijo. Pues la limpias luego, está bien. Pero antes de salir con tus amigos, la quiero ver ordenada. Le pones un límite, pero aceptas que él diga un poco más tarde. Porque es que es verdad que los adolescentes jamás hacen las cosas en el momento. Hay que darles un tiempo. Así que está bien decir: vale, antes de salir con tus amigos o antes de que tus amigos vengan a visitarte a casa, dar un tiempo está bien. O, por ejemplo, a la hora de llegar a casa, seguro que protesta y seguro que dice: mis amigos les dejan ir más tarde. Vale, pues, por ejemplo, ni a la 1, que es la hora que yo quiero que vengas, ni a las 3, que es la hora que tú quieres llegar a casa. Lo dejamos en las 2, a las 2 estás en casa y yo he cedido un poco y tú también has cedido un poco. De esta forma los límites son aceptados por nuestros adolescentes mucho mejor y a la vez que se evitan discusiones que siempre estropean nuestra relación con ellos, ¿verdad? Hasta aquí el vídeo de hoy, queridos papás y mamás. Espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros porfa a mi canal y darme un like, os lo agradezco muchísimo. Y compartirlo con amigos si creéis que lo puedan necesitar. Y si me queréis contar vuestro caso, en qué falla vuestra relación, por ejemplo, ¿cuál es vuestro punto débil con tu hijo? Me encantaría leeros y por supuesto contestaros. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.